Empezar a grabar. ¿Ya saben por quién votar? Bueno, yo entiendo que Roberto le va a la América, ¿no? Entonces, por eso su gran revelación. Pero yo no. Y yo le decía, creo que hoy más que nunca tenemos que orar al dar nuestro voto. Y voy a ir compartiendo, voy a compartir este domingo y el otro, cómo saber por quién votar. Personas me escribieron cuando yo anuncié, me escribió: pastor, ponga en Facebook Live. Dije, bueno, no tenemos internet, pero vamos a grabarlo. Y la primera cosa que yo quiero que veamos en cuanto a cómo saber votar, primero que nada tenemos que saber que no votemos enojados. ¿No votemos qué? Enojados. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Ustedes me dicen amén si ya lo encontraron. La epístola a los Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Entonces, ¿cómo no debemos de votar? Quizás esto es lo primero que vamos a ver en este día. Y la próxima semana vamos a dar principios bíblicos, así con la Biblia en la mano. No les vamos a decir tal partido porque esto y esto, no, les vamos a decir lo que dice la Biblia por quién votar. ¿Sabían eso? Yo apenas lo descubrí, que aquí está en la Biblia por quién votar. Aquí está. ¿Sí? Como y ayer estábamos en una boda y les decía, miren, aquí en la Biblia dice cómo es el asunto del matrimonio. Aquí está. Entonces aquí está también por quién votar. Si tú tenías dudas de por quién votar, aquí en la palabra tú vas a encontrar cómo votar o saber por quién votar. Efesios 4, 26 al 27, ya lo tienen. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Necesitamos orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor Dios, tienes tu consejo para nuestras vidas. Y gracias que tú vas a hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, yo empecé a estudiar esto y empecé a ver lo que la Biblia hablaba acerca del enojo, porque me doy cuenta que hay un espíritu de enojo. Escuchen bien, un espíritu de enojo y descontento en la nación. ¿Sí me explico? No solamente un enojo o un descontento. Hay un espíritu ¿de qué? De enojo y de descontento por toda la nación. Y yo estaba viendo que todo el mundo se está enojando, ¿verdad? Todo el mundo está expresando de alguna manera ese espíritu de enojo. Y hay tantas cosas que empecé a estudiar, que empecé a ver sobre esto. Empecé a ver sobre lo que es el enojo. La Biblia nos habla mucho del enojo. Y
Hay comentaristas que dicen, bueno, el enojo, pues, a lo mejor no es tan pecaminoso, ¿verdad? A lo mejor es cierto lo que dicen, pero es bien peligroso. ¿Sí me explico? ¿No? En este pasaje se ha usado mucho para consejería matrimonial, diciendo no se ponga el sol. ¿Sobre qué? Sobre vuestro enojo, ¿verdad? Y entonces los consejeros matrimoniales decimos a las parejas, miren, antes de dormir, perdónense, porque la Biblia dice no se ponga el sol. ¿Sobre qué? Sobre vuestro enojo. Yo lo he hecho y cuando estaba estudiando encontré algunos comentaristas y algunas personas que hablaban sobre este pasaje y decían, si esa fuera la interpretación bíblica de este versículo, es incompleta, esa no es toda la interpretación bíblica, no. La Biblia no se está refiriendo simplemente a la relación matrimonial, que cuando ya se vayan a dormir no se duerman enojados, ¿verdad? O les toque ir a dormirse con el perrito, ¿verdad? O quieren solucionar el problema irse afuera, ¿verdad? O al sofá. Dice, no se duerman, dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero un comentarista, yo escuché que decía y aplicaba que realmente la Biblia no estaba diciendo 100% esto, que la interpretación bíblica no era 100% en cuanto a la relación matrimonial o a la situación de la relación matrimonial, que no se duerman enojados, sino que él decía, aquí está hablando el Señor Pablo, diciéndole a los creyentes, procuren no entrar de una temporada a la otra enojados. Y me gustó. Procuren no encontrar no salir enojados o no entrar en otra temporada de tu vida enojado. Porque dice, no se ponga el sol, ¿qué? Sobre vuestro enojo. Que al día siguiente que tú vas a enfrentar la vida, no la enfrentes enojado. Que no se ponga el sol, ¿sobre qué? Sobre tu enojo. En otras palabras, que no acumules enojo, ¿verdad? Porque si te enojas un día y amaneces al día siguiente con ese enojo, ¿qué hace? Va a crecer. Y te sigues enojando, y sigue pasando el tiempo. Entonces dice, no entres a una temporada de tu vida, de una temporada de tu vida a la otra, ¿cómo? Enojados. Y yo creo que si nosotros queremos ver cambios en esta nación, cosas diferentes, el enojo, el espíritu de enojo tiene que ser quitado de nuestro corazón. ¿Sí me explico? Así que tú no puedes ir a la casilla electoral. Ese, no, perdón. Ahora sí no voy a votar por su cara. Perdón. No podemos ir en ese espíritu. Porque esta nación tiene que entrar. Y va a entrar de una temporada a otra. Pero no puede entrar en un espíritu de enojo. Yo veo muchos peligros si nosotros entramos, esta nación entra a otra temporada en un espíritu de enojo. En lo que he estado estudiando, lo que dice la palabra de Dios, dice que el enojo es la gasolina de la venganza. ¿El enojo es qué? La gasolina de la venganza.
tú mantienes el enojo, ¿qué va a suceder? Que entonces te vas a vengar. Y la verdad yo estoy orando, mi corazón y mi espíritu está consternado de que como este enojo, esta inconformidad, esta condición en la que estamos viviendo puede incendiar nuestro país, nuestra nación. Por eso nosotros como cristianos, yo estoy aquí y estoy proclamando esto, porque yo quiero entender que Dios tiene, que nosotros tenemos una luz que levantar. Amén. Tenemos que levantar una luz. Y es la luz del amor y de la misericordia del Señor. Pero vamos a ver un poquito más de lo que es el enojo. ¿Qué es enojo? Como enojo se denomina al sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otro. La palabra como tal se deriva de la palabra enojar, que proviene del latín vulgar inodiare, que significa enfadar. Estoy definiendo lo que es la palabra enojo. Luego, el enojo, por lo general, nos predispone el ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta. En este sentido, las causas de un enojo pueden ser tanto externas como internas. Todos estamos enojados con algo. Todos estamos enojados con algo. Hay cosas que nos enojan, ¿verdad? Todos estamos enojados con algo. Si no, los hijos con los padres con los hijos, ¿verdad? Los empleados con el jefe. Y así, el esposo con la esposa, las ovejas con el pastor y el pastor con las ovejas. Todos estamos enojados con algo. En algún momento hay enojo en nuestras vidas. Yo estoy enojado, pero enojado con Osorio, el entrenador de la selección mexicana. Porque no llamó a Pizarro. Todos de alguna manera tenemos enojo, porque en nuestra sociedad el enojo es una epidemia en nuestra cultura. Todos estamos enojados con algo. Los alemanes estaban enojados con los judíos. ¿Sí? Los árabes están enojados con los israelíes. Los mexicanos con los gachupines, con los españoles, ¿no? ¿Qué? Los mexicanos que están allá en Estados Unidos están enojados con Trump. Y Trump está enojado con todos. También estamos enojados con Trump. Porque hay una epidemia del enojo. La ira y el enojo es una epidemia en nuestra cultura. De hecho, cada 24 segundos se comete un crimen violento. Cada 24 segundos.
2 millones de mujeres en los Estados Unidos se van a la cama golpeados por sus esposos. Y en México es al revés. No testifiques, hermano. No, en México más o menos debe ser. O un poco más bajo, ¿no? Por el porcentaje de población. Así que el enojo es una cultura. El enojo es una emoción. Facebook ha puesto, en vez de, nada más tenía el me gusta, ¿verdad? Y ahora ya puso más emociones. Y las emociones está lo que te enfurece. Porque uno le decía, bueno, ¿cómo le pongo? No me gusta esto, ¿no? Porque tenemos diferentes emociones y las expresamos de diferentes, o las expresamos de diferentes maneras. Entonces ponerle like a todo, pues no podías, ¿no? Porque era algo que no te gustaba y entonces decidieron cambiarle y pusieron la opción de enojo, de divierte, de asombro. Pero una de las mayores que son usadas es la que me enfurece. Y entonces tú le dices a Facebook, cada vez que te pones me enojo o me enfurece, tú le estás diciendo a Facebook y lo está notando. Y casi está a la par de lo que me gusta o de lo que me enfurece. ¿Por qué? Porque es una emoción de parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. Tenemos el enojo y en la ira tenemos al más grande enemigo en nuestras vidas. Tenemos un grande enemigo. De hecho, la segunda emoción que la Biblia menciona, la segunda emoción, la primera es el temor, pero la segunda es el enojo. Y miren lo que dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 4, versos 5 al 9. Capítulo 4, versos 5 dice, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín ¿qué dice? Mi Biblia dice, se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer crimen, el primer homicidio de la historia está relacionado con el enojo. Sucedió en una familia. Sucedió en una familia. Esto es bien fuerte. Y sucedió por un asunto religioso. Por una cuestión de la adoración a Dios o de un amor.
disgusto de Caín, que su ofrenda no fue aceptada. Y dice que tomó a su hermano y salieron al campo. Y en vez de arreglar lo que traía en su corazón, no lo habló. Caín seguramente no lo habló con Abel, porque yo estoy seguro si lo hubiera hablado, Abel lo hubiera arreglado. Amén. Pero no fue así, porque lo guardó en su corazón. Y se levantó y destruyó a su hermano y mató a su hermano. Y les decía, desde ahí empezó el problema. Desde ahí esta emoción ha gobernado, ha trabajado en la raza humana. El enojo de la gente, la molestia, la ira se ha levantado, el uno contra el otro, familia contra familia, nación contra nación. ¿Qué tanto odio y enojo pudo haber en Hitler para exterminar a casi 2 millones de judíos? Tenemos que tratar con el enojo en nuestras vidas, hermanos. Es un enemigo peligroso. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5. Historia muy conocida por todos, la historia de Naamán el leproso. Y Naamán, siendo leproso, una muchacha que trabajaba en su casa del pueblo de Israel, que había sido llevada cautiva, le dijo: mira, ve a Israel y ve con el profeta y va a orar por ti. Y en el capítulo 5, versículo 11, fue allá donde estaba Eliseo, y Eliseo le dice que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Entonces el capítulo 5, versículo 11 dice de la siguiente manera: pero Naamán se enojó y se fue. ¿Qué les parece?, dijo. Yo pensaba que por lo menos el profeta saldría y me hablaría. Pensé que levantaría la mano sobre la lepra, invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanaría. Los ríos de Abana y Farfán de Damasco son mucho mejores que todos los ríos de Israel juntos. Si de ríos se trata, yo me lavaré en ellos y me libraré de mi lepra. Y se marchó furioso. Ahora, vean, ese hombre llegó a Israel con una necesidad. Estaba enfermo de la lepra. Y llega y le dicen: bueno, pues tienes que ir con Eliseo. Llega con Eliseo y le dice: mira, vete allá al Jordán, zambúllete 7 veces. Y este hombre dice que las 2 veces que se menciona aquí la palabra que se enojó, la primera se refiere a que él estalló de enojo. Estalló de enojo. Y la segunda es que él empezó a decir: bueno, pues allá en mi lugar de origen, los ríos Abana y Farfar, los de Damasco, son mejores que este río del pollo, no sé cómo le decía,
del Jordán, río sucio, cochino, ¿verdad? Y dice que se enfureció. La misma palabra que se usa para enojo ahí es la misma que se usa para la palabra veneno. Entonces dice que él se enojó, que él se enfureció. Ahora, él lo que le estaba diciendo es que él tenía una necesidad real. Pero el enojo le estaba robando lo que Dios tenía para él. El enojo te puede robar lo que Dios tiene para ti. Si dice, se enojó y entonces ya se iba. Ahora, ¿por qué se enojó? Porque las cosas no sucedieron como quería. ¿Y por qué hay tanto enojo de la gente? Porque las cosas no han, porque hay ese espíritu de enojo en la nación, porque las cosas no han sucedido como ellos quieren. Por eso hay ese espíritu de enojo. Pero el enojo, te decía, hay algunas cosas aquí, te impide conocer o recibir lo que Dios tiene para ti. Dios, el profeta le dijo, vete al Jordán y zambúllete 7 veces. Y él dijo, no, yo ¿por qué voy a ir a ese río sucio? Se enojó y él se estaba regresando sin recibir la sanidad que Dios tenía para él. Así que el enojo te puede impedir y nos puede impedir recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, para nosotros como iglesia, para nosotros como familia y para nosotros como nación. Puede impedir. El enojo nos desconecta de oír la voz de Dios. Nos desconecta de oír ¿qué? La voz de Dios. La palabra del profeta era una dirección divina para Naamán, pero se enojó y se fue. Porque el enojo te desconecta de oír la voz de Dios. Un día estaban dos reyes confederados para ir a pelear. Y entonces el profeta Josafat dijo, bueno, vamos a ir a pelear, pero aquí, uno de los reyes, el rey Josafat dijo, bueno, aquí lo que hace falta es un profeta. Entonces el rey Josafat estaba con, me parece que era el rey Acab, y entonces Eliseo llegó y estaba con el rey de Israel, y Eliseo llegó y el rey de Israel dijo, ¿a poco trajeron a este profeta? ¿A poco trajeron al pastor Memo? Y Eliseo, cuando ve al de Israel, dice, ay, ¿eres tú quien se ha vendido para hacerlo humano? Traían un pleito chido, el profeta y el rey de Israel. Y Josafat dice, oye, dinos palabra de Dios, la mera neta de la palabra de Dios, si vamos a ir a la guerra o no. Y Eliseo dice que estaba enojado. Entonces dijo, ¿saben qué? Si quieren que profetice, traigan uno de la alabanza, ¿no? Que toque chido. Porque así como estoy enojado, es tranquilo, ¿no? Porque así como estoy enojado, no voy a poder profetizar. Así como estoy enojado, no voy a poder ministrar, no voy a poder hablar la palabra de Dios.
Entonces el enojo nos impide adorar y ministrar correctamente. Pueden decir, en este momento ya pueden decir ay. ¿Sí? Pero qué bueno que siempre hay gente que nos ayuda a salir de nuestro enojo. Necesitamos gente que nos ayude a salir de nuestro enojo. ¿Es en serio? Y qué difícil es convencer a una gente enojada. Es difícil. Le dije, Señor, ayúdame a no usar ejemplos de candidatos. No lo voy a hacer. Pero qué difícil es convencer a alguien que esté enojado. Pero los siervos de Naamán, gloria a Dios, que le dijeron, Señor, ¿qué te enojas tanto? El profeta no te pidió algo tan difícil. O sea, bájale 3 rayitas, ¿no? ¿Quieres ver y recibir lo que Dios tiene para ti? Bájale tu enojo. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Sí oyeron? ¿Quieres recibir lo que Dios tiene para ti? Bájale a tu enojo. Necesitamos gente que sea, que nos ayude a salir de nuestro enojo. La gente enojada nunca es generosa. Eso va a ser gratis, ¿eh? La gente enojada nunca es generosa. Cuando ese hombre se arrepintió de su enojo, se convirtió, fue sanado y se convirtió. Tuvo que ir a un lugar de arrepentimiento y cuando fue con Eliseo le dijo, mira, ¿qué es lo que quieres? O sea, se convirtió en generosa. Cuando Eliseo le dice, mira, ve y ve al río Jordán y va y sumérgete 7 veces y vas a quedar sano. No le dio las gracias porque se enojó, pero cuando fue sanado, regresó, cuando obedeció y regresó, le dijo, ¿qué es? Mira, todo lo que está aquí, todo lo que traigo yo te lo doy. Pero Eliseo dijo, no, yo no quiero nada. No quiero que digas que yo no quiero nada de ustedes, del rey de Siria, que digan que yo lo hice por esto, por interés. Pero entonces, cuando él salió de su enojo, se arrepintió. Y le dijo, mira, Señor, yo soy capitán del ejército, mi rey, el rey de Damasco, me pide que esté con él cuando está adorando a los dioses falsos. Y si él se reclina junto a mí y yo tengo que inclinarme, que Dios no me tome en cuenta ese pecado. Que se arrepintió de su enojo. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro enojo. ¿Sabes que el enojo puede afectar toda la vida, toda tu vida? El enojo puede afectar a nuestra familia. El enojo puede afectar a toda nuestra nación. A toda nuestra nación.
ese espíritu de enojo, del cual tenemos que tratar y levantarnos y orar y pedir que para el 1 de julio ese espíritu de enojo se haya quitado. Porque dice la Escritura que el enojo le da lugar al diablo. El espíritu de enojo, el enojo le da lugar al diablo. Por eso Pablo en Efesios dice que nosotros debemos de no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No podemos permitir que en las temporadas de cambio en nuestra vida nosotros salgamos de uno y entramos al otro enojados. Mira, en Mateo capítulo 5, Jesús habla de varias cosas. En Mateo 5, 21 al 26. Jesús está hablando de tres cosas. Y está tratando de estas tres cosas que son fundamentales en la vida, en nuestra vida hacia Dios y nuestra vida de pureza hacia Dios. Habla del odio, habla de la venganza y habla de la lascivia. Conecta Jesús en este pasaje que les estoy mencionando, conecta estas tres cosas en Mateo 5, que está hablando de la vida del reino. Y Jesús comienza a tratar de estas tres cosas que son importantes en la vida del reino. Hablamos del capítulo 1, del versículo 1 de las bienaventuranzas, pero el sermón del reino, las leyes del reino no quedan ahí. Jesús comienza a hablar también de estas tres cosas que son importantes, que tenemos que tratar con ellas en nuestra vida. Y estas tres cosas son el enojo, la ira, la venganza y la lascivia. Entonces Mateo 5 dice, verso 21 al 26. Lo voy a leer. Ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara sería castigado. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado, y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes que sea demasiado tarde, te lleve a juicio y te arroje en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. ¡Wow! La vida del reino es importante y Jesús trata con estas cosas. Y Jesús habla acerca, dice, oíste que te dijo a los antiguos, no matarás, no cometerás homicidio, pero yo te digo, cualquiera que se enoja. Ahora, ¿el enojo es qué? El interno. Porque Jesús, en estas tres cosas que les mencionaba, que Jesús está hablando aquí, de la vida del reino, Jesús dice que el asunto no es un asunto exterior, sino es un asunto que es el problema del corazón. O sea, el enojo, la ira, la venganza y la lascivia. ¿Están conmigo todavía? Porque se me quedan viendo así.
pastor. Está trabajando con nosotros. Y Jesús dice, miren, quien ofende, quien odia a su hermano, el que se enoja, está cometiendo el mismo delito de homicidio. El que le llama a su hermano idiota, es la traducción, en la versión 60 es raca, que es lo mismo. Dice, merece que lo lleven al juzgado. Dice, y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. El enojo puede afectar toda tu vida. Y no solo eso, el enojo puede llevarte a perder o a pasar tu destino eterno en el infierno. Dice aquí, ¿no? Y Jesús todavía dice, les advierto algo. Si tú no te arreglas con tu adversario, si tú no te arreglas con tu enemigo, y Jesús lo pone así, ¿verdad? Si tú no vas con aquella persona en la cual tú tienes un pleito, porque el enojo pues te lleva a la venganza, o hay un pleito, ¿no? Si tú no te arreglas con esa persona y no te arreglas, tu adversario va a venir, te va a llevar a la cárcel y va a hacer que pagues hasta el último cuadrante. Tremendo, ¿verdad? Tú tienes, dice, que arreglar con tu adversario, porque si tú no te arreglas con él, si tú no tratas con el enojo, te va a costar caro. Es lo que dijo Jesús. El enojo nos ciega, hermanos. La ira y el enojo nos ciegan la vista. En 1 Juan capítulo 2, versículo 11 dice, en cambio el que odia a su hermano vaga en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. ¿Qué hace el enojo? Te ciega. Ciega tus ojos. Estás enojado, dice. Ese presidente no ha hecho nada. Ese gobernador tiene la culpa del socavón. Ese Cuauhtémoc. Me volteé, ¿verdad? Yo ni le voy a la América. No te voy a votar por él. El enojo nos ciega. Nubla la vista. Y no he hablado de lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. No podemos vivir con enojo, hermanos. Cuando Dios ha estado tratando conmigo, porque ninguno de nosotros somos libres, y el Señor trata conmigo. Trata con mi corazón. Yo quiero ser libre del enojo.
Quiero caminar en libertad. Quiero culminar. Ya el tiempo se ha ido. Quiero culminar con el capítulo 4 de Jonás. Jonás, Dios le dijo, mira, Jonás, ve a Nínive y predícales y diles que se arrepientan. No está Jonás, aquí está. De su maldad, porque ya ha subido a mi presencia. Entonces, conocemos la historia, ¿verdad? Jonás es muy conocido por su desobediencia, pero él justificaba su obediencia. Él tenía dos pensamientos. Señor, podía ser dos pensamientos. Entre dos pensamientos podía ser la decisión de Jonás de huir, de huir del Señor y no obedecerlo. Uno decía, Señor, ¿para qué les predico? Mejor júzgalos. ¿Sí? Porque Nínive y los ninivitas habían sido perversos contra el pueblo de Israel. Cuando llegaban a invadir, tomaban a las mujeres embarazadas, les abrían las piernas, les metían la mano y sacaban al bebé. Y no sé qué más hacían. Pero así eran de sanguinarios. Entonces dijo Jonás, Señor, los vas a juzgar. Mira, yo no les predico, no se arrepienten y tú haces que caiga fuego del cielo y los consuma. Y la otra es que Jonás dijo, ay Señor, ya te conozco. Si voy y les predico, se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Entonces Jonás agarró su camino. Bueno, Dios preparó algo y pues conocemos la historia. Pero en el capítulo 4 de Jonás, bueno, vamos a leer el último versículo del capítulo 10, del capítulo 3, verso 10. Dios vio lo que hicieron y se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no los hizo. Y entonces verso 4 dice, pero esto desagradó grandemente a Jonás y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no es lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis. Porque, Señor, tú conoces eso. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Señor, y dice que él le dijo, Señor, pues yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. ¿Lento para qué? Para la ira. Ahora, hablar de la ira de Dios es otro paquete, va metido en otro paquete. Hablar de la ira de Dios. Y un día se va a manifestar la ira de Dios. Pero hasta el final, porque Dios así es. Dios es lento ¿para qué? Para la ira. Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jonás estaba enojado y le dice a Dios, Dios, yo te conozco, yo sé que eres un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida. Estaba tan enojado que dijo, ay, pues que me muera. Dice Jonás,
Nada más le quemó el sol tantito, y eso que no está en Zapata, ¿verdad? Ya estaba llorando, pero, ay, Señor, quítame la vida. Y dice, y Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien? Y Jehová, verso 5, entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella, y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Fíjense que era tanto el enojo de Jonás, que una ciudad se había arrepentido y todavía él quería que Dios la destruyera. Y se sentó y dijo, Señor, castígalos, son del Prián. Fue chiste, ríanse por favor. Castígalos, Señor. Son unos pecadores malvados. Castígalos. Y dice que se sentó. Y Dios siguió tratando con ellos, con él. Y dice el versículo 7, entonces Jehová dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciese sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerle de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino, y ésta se secó. Aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo, mejor sería mi muerte que mi vida. Yo decía, Jonás, a la tercera Dios te lo pone en serio, Verso 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta? ¿Te parece bien enojarte tanto por una planta? Y él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Necio, ¿verdad? Se mantenía enojado porque Dios no destruía y porque las cosas no habían salido como él pensaba o como él quería. Verso 10. Y Jehová le dijo, te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Jonás, ¿por qué te enojas tanto? No me conoces a mí, que yo soy un Dios compasivo, y que yo tengo compasión de esta ciudad, que son 120,000 personas que no conocen lo que es su izquierda ni lo que es su derecha. Cuando yo estaba leyendo esto, Dios me dijo, bien, yo tengo compasión de esta nación, que no sabe distinguir qué es su izquierda y qué es su derecha. Yo quiero que la compasión de Dios se manifieste en esta nación. Pero
en el mismo espíritu que está en el mundo, en la política y en esta nación, no vamos a poder hacer que la compasión de Dios se manifieste. Debe mover nuestros corazones, debe mover nuestras voluntades para discernir la voz de Dios. Enojados no vamos a saber cómo elegir y a quién elegir. Enojados le vamos a dar lugar al diablo. Estaba orando, Señor, ¿qué está pasando? Y me dijo, el espíritu de enojo que hay en esta nación le ha abierto una puerta al diablo. Y el espíritu de enojo le abre la puerta al diablo en tu familia, en tu vida y en la iglesia. Quiero terminar con el verso que empezamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. ¿Sobre qué? Sobre vuestro enojo. Ni le deis lugar al diablo. Que no te debe subir. Señor, enséñanos el enojo que hay en nuestro corazón. Límpianos, Señor. Si hemos guardado enojo en nuestra vida, enojo que nos ha aún dañado nuestras emociones y nuestra salud. Enojo que ha producido en nuestras vidas, que ha impedido que podamos disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Enojo que nos ha robado el gozo. El gozo que nos ha robado la vida que tú tienes, la luz de vida que tú tienes, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si hay enojo en nuestro corazón, estamos en tinieblas, no andamos conforme a la luz. Porque tu palabra dice que si andamos en luz como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones en este día. Moldéanos a tu imagen. Trata, Señor, con las cosas del corazón. Trata con las cosas de nuestra vida que pueden destruir nuestro caminar, que pueden destruir nuestra comunión. Trabaja en nosotros, oh Dios. Rompe ese espíritu de enojo, de descontento que hay en esta nación, Señor. Que hay en los hogares, que hay en las familias, que hay en los lugares públicos, Señor. El descontento que hay por todos lados y el enojo, Señor.
Que no le abramos la puerta al diablo en esta nación, Señor. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor. Pero que tu compasión y tu misericordia que tienes sobre esta nación sea visitada, porque tu palabra dice que en medio de la ira, en medio del juicio, en medio del enojo, tú te acuerdas de la misericordia y de la compasión, Padre Santo. Ayúdanos a tener tu carácter, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en la ira y en el enojo, Señor, pero acordarnos de la compasión, acordarnos, Señor, de la misericordia en medio del juicio, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando en nuestras vidas.